Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a otra edición más del programa de investigación y posgrado desde la universidad. Recuerden que estamos transmitiendo desde su canal de comunicación Radio WAPS, pero también de la plataforma mixxlr.com/Radio WAPS o Instagram Radio WAPS Oficial. El día de hoy es martes 3 de noviembre. Estaremos hablando de un tema que es la relación entre ciencia y paz, posibilidades y contradicciones, a cargo de la doctora Alberitrea Gámez Vázquez, profesora investigadora de esta universidad, del Departamento de Economía y, claro, miembro del cuerpo académico Región Economía y Desarrollo. Estamos en el marco de la celebración de la ONU en un recuento de 20 años de mujeres, paz y seguridad, recordando que 5 años después de la histórica Corte Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, el 31 de octubre de 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una de sus decisiones más innovadoras, la resolución 1325, que vincula la igualdad de género con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y reconoce por primera vez la participación de las mujeres como un aspecto clave para resolver los conflictos y afianzar la paz. Pues en este momento en el que el mundo combate la propagación del COVID-19, la necesidad de priorizar la paz nunca ha sido tan urgente. Así que bienvenido al tema de la doctora Alberitrea, que es sobre justo este balance entre ciencia y paz. Buenas tardes, doctora. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Miriam. Al contrario, como siempre, también contar con la participación de nuestras investigadoras. Voy a leer rapidito entonces su reseña para dar continuidad a su plática. Esperemos que la disfrutemos todo, su desarrollo sobre este tema, y al final podemos hacer algunos intercambios, ¿no?, de apreciaciones y preguntas en vivo que vamos a estar siguiendo ahí en el canal de Facebook. Bien. La doctora Alberitrea Gámez es profesora investigadora por el Departamento Académico de Economía de esta universidad desde enero de 2000. Es licenciada en Economía por esta universidad también, con másters en estudios internacionales, lo que es en España, y un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Essex en Gran Bretaña. También, entre el camino con su universidad, claro, ha tenido desempeño como encargada de diferentes dependencias universitarias, como la anterior Dirección General Académico, ha sido también encargada del posgrado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización, y antecede otra maestría por ahí, ¿no?, en Humanidades. También estuvo a cargo de la dependencia que ahora estamos dando este programa, que es la de investigación internacional y posgrado, y actualmente es directora de Planeación y Programación Universitaria. Claro que también tiene sus distinciones académicas, como es el perfil PRODEP desde los investigadores del CONACYT, desde el nivel 2, ahora en el periodo que es reciente, ¿no? Su línea de investigación es cambio global y desarrollo, cambio global y desarrollo, y turismo y desarrollo regional. Ha sido autora de capítulos muy importantes como el que participó en la cumbre del cambio climático, que es Regional Development en Cooperación, en el 5º reporte de evaluación del grupo de trabajo sobre el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y bueno, claro, una diversidad de artículos, revistas, libros, tanto arbitradas, indexadas, de calidad internacional y nacional, por supuesto. Ponencias, directora de tesis en algunas licenciaturas del Departamento de Economía, obviamente, y en nuestros posgrados en el área de Ciencias Sociales. Sin más por el momento, quisiera ya cederle la palabra a la doctora Alberitrea para que el tiempo no sea muy preciso y justo para ella. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y les felicito por este esfuerzo de contribuir a la divulgación del conocimiento en general y el que se hace en la universidad también, tanto desde la parte del personal académico como del estudiantado de posgrado. Esta charla de hoy que me permití titular la relación entre ciencia y contradicciones de esta relación, deviene mucho de lo que me comentabas, que es este reconocimiento que se hace o declaratoria en Naciones Unidas del día 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y considerando que vienen otras conferencias en el mes relacionadas con este tema, pues voy a hacer una exposición un poco general de cuál sería esta
y por qué es necesaria esa relación, digamos, entre ciencia y paz. En ese sentido voy a hablar un poquito brevemente sobre la situación de la falta de paz en el mundo, luego en México, cómo se vincula la ciencia y la paz, y la ciencia es neutral, digamos, y algunos retos generales para reducir esta brecha científico-tecnológica para la paz, y algunas consideraciones generales al final. Pues como es de todos conocido, ha sido fundamentalmente a través del sistema de Naciones Unidas, que desde 1945 que surge esta organización, se ha impulsado la cooperación internacional en diferentes frentes, y desde luego Naciones Unidas nace con el propósito de asegurar la paz o contribuir a la pacificación y asegurar que no se vuelvan a repetir eventos como el de la Segunda Guerra Mundial. En este año en particular, desde Naciones Unidas, para este Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, se ha tomado la temática de la ciencia para y con la sociedad para hacer frente a la pandemia global. Y aunque no me voy a referir de manera específica a esta situación del COVID, sí refleja quizá las necesidades y también expone el contexto por el cual ha habido tanta afectación en el mundo por esta pandemia. Y eso se relaciona fundamentalmente con las condiciones de vulnerabilidad de la gente. Pero si uno considera que nunca como en este tiempo, en toda la historia de la humanidad, hemos tenido tal desarrollo científico y tecnológico, ¿cómo es posible también que condiciones que evitan la paz se sigan dando? Y no solo se siguen dando, sino se siguen exacerbando, como vamos a ver en un momento. Entonces, Naciones Unidas insiste en que debe haber una mayor conciencia en la sociedad sobre el rol que tiene la ciencia para la paz y para el desarrollo sostenible. Hace llamados a la solidaridad entre países para que las sociedades se beneficien del conocimiento científico y tecnológico. También reconoce que la ciencia en general y la labor científica enfrentan retos relevantes que deben de ser resueltos, y llama particularmente al uso de estas herramientas científico y tecnológicas como una manera de contribuir al empoderamiento y a la participación ciudadana. Esto, desde luego, pues llama a preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de paz, es decir, ¿qué es la paz? En relaciones internacionales y en términos generales, una definición muy básica de la paz es el negativo, es decir, es la ausencia de guerra o la ausencia de un conflicto abierto. Sin embargo, esta definición pues es muy menor, digamos, ¿no? De poco alcance, y se habla entonces desde algunos organismos como el Instituto para la Economía y la Paz, por ejemplo, de paz positiva, es decir, que definen como la presencia de actitudes, de instituciones y estructuras que construyen y sostienen sociedades pacíficas. Esta definición de paz, además, yo diría, y está esto recogido en los objetivos para el desarrollo o los objetivos de desarrollo sostenible que la propia Organización de Naciones Unidas ha impulsado desde el 2015 y ahora al 2030 con la Agenda 2030, está expresado más bien como la paz como un derecho, y esto está en el objetivo 16, ¿no? Que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, más allá de pensar la paz como la ausencia de violencia directa, expresa, explícita, deberíamos de pensar la paz como un derecho, es decir, como una condición básica de la existencia que a la vez nos permite ejercer el conjunto de derechos que como seres humanos tenemos, y también de manifestar estas condiciones para que los demás vivan una existencia más plena, ¿no? Más libre. Este llamado a la paz a nivel internacional, y todos hemos visto escenas terribles de sitios de guerra, y lo más terrible es que se acostumbra uno a ver esta situación, ¿no? Este llamado a la paz es sumamente pertinente. De acuerdo a un índice de paz que ha sido desarrollado con cargo a ciertos indicadores cualitativos y cuantitativos, y que
digamos, toma las experiencias de 163 estados independientes o CAS mundial, señala que en el 2020, su reporte más reciente, el mundo es cada vez menos pacífico. Es decir, no solo es menos pacífico hoy que el año pasado, sino que tiene 9 años en caída, ¿no? El mundo es mucho más violento, digamos, que hace 12 años o que hace 10 años o que hace 5 años. Y la falta de paz, por supuesto, tiene altos costos. Sin duda, el más evidente es el costo humano. No solo el costo humano presente, que se refleja en el desmembramiento literal de los cuerpos, en muchos casos la destrucción de las viviendas de gentes en este instante, sino también de toda esa otra dimensión de lo que podría haber sido y no fue. Es decir, hay un costo humano actual y un costo humano futuro. Hay un costo humano intergeneracional incluso, porque de aquí a que familias, individuos recuperen su bienestar o su equilibrio, no solo material, ¿no?, de vida, sino emocional, pues faltaría muchísimo. Y desde luego hay costos económicos y desafortunadamente parecería que la medición de estos costos económicos da más razones para tratar de impulsar la paz que los otros, pero bueno, en términos económicos hay también un indicador de violencia que señala que en el año 2017, por ejemplo, ese es un reporte del 2018, el mundo perdió 12.4% de su producto por razón de la violencia. Si uno considera que la economía mundial cayó 4.4% este año con datos de octubre, pues imagínense lo que significaría poder disponer de un 12.4% del producto mundial más. Es decir, esto significaría efectivamente resolver una serie de situaciones de desigualdad, de pobreza, de miseria, claro, asumiendo que va a estar bien repartida esa riqueza, que ahorita lo que ahorita no ocurre. Entonces, hay unos datos ahí muy interesantes sobre cómo se distribuye la violencia en el mundo y sus costos económicos, y pues no sin sorpresa, es en el anterior tercer mundo o en muchos de los países en vías de desarrollo, particularmente ahorita en Medio Oriente, pero también en América Latina, en Asia, en África, donde el costo es en verdad enorme. Entonces tenemos, por ejemplo, que a nivel mundial el gasto en seguridad interna, o sea, lo que los estados gastan en policías o invierten, depende de cómo se ve, en policía, sistema judicial y de prisiones, es mayor de 1/4 parte de su Producto Interno Bruto. Es decir, es una gran cantidad de dinero la que se va al tema de la seguridad interna, y esto sin duda distribuido en otro tipo de gastos, pues generaría mucho más beneficio social posiblemente de no existir esa violencia. También un dato adicional es que si los 20 países menos pacíficos crecieran como lo hacen los países más pacíficos, su ingreso sería $530 por persona mayores al 2030. Como vamos a ver ahorita, hay una enorme cantidad de la población en el mundo que vive con $5.5 al día, lo cual es verdaderamente miserable, digamos, ¿no? Además, los países más pacíficos han tenido un crecimiento en su Producto Interno Bruto en los últimos 20 años comparados con aquellos que tienen niveles de paz menor. Entonces, por supuesto, es indudable que fomentar la paz, conseguir la paz, no solo es un tema humano, sino un tema además que se mide económicamente y que tiene un alto costo de oportunidad, digamos. En el caso de México, la situación no es diferente, varía, por supuesto, en dimensiones y en categorías, pero México es uno de los países donde más violencia hay. La violencia le cuesta literalmente a México alrededor del 14% de su Producto Interno Bruto en años, y ubica al país en el lugar 31 de 163 en términos del costo. Entre más cercano a 163 es mejor, así que estamos en una mala posición en términos de cuánto nos cuesta la violencia. Por supuesto que comparado con otros países
países como Siria o así, donde rebasa el 60% del PIB, pues no estamos tan mal, pero 14% es una barbaridad de dinero en términos de lo que se pudiera hacer con ese recurso. También respecto al índice de hogar, o tiene un índice, perdón, de 2.58, y ocupa el lugar 137 de 163, y aquí estamos muy mal porque estar en el primer lugar sería lo mejor y estamos en el 137. Se han más o menos registrado del 2006 al 2019 alrededor de 175,000 asesinatos en esta guerra contra las drogas. Esa es una cantidad de personas muertas, en verdad, inexcusable en un país como el nuestro, además, y en cualquier otro, ¿no? Sin duda, porque además no tenemos una situación de guerra aparentemente abierta, digamos, pero sin duda es un proceso de violencia muy grande. Y se reconoce que el nivel de paz en México se ha deteriorado, algo así como el 27% en los últimos 5 años, es decir, estamos mucho peor ahora que hace 5 años. Estos niveles varían en términos de los estados. En el 2019 solo 9 entidades habían mejorado, digamos, en términos de sus niveles de paz, lo que deja 23 estados sin mejoría. Y el homicidio es la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 44 años, y aquí este dato es terrible, y la cuarta más frecuente entre niños de 5 a 14 años, esto con datos del 2019. Entonces, decir que, digo, cualquier manera de morir está mal, ¿no? Pero esta por homicidios es verdaderamente terrible. Además, del 2015 al 2019, la tasa de delitos con violencia subió 40% y la de delitos sexuales 60%. Entonces, si bien los feminicidios, que entiendo luego se va a hablar de esto en el programa, representaban algo así como el 0.05% del total de homicidios, la hazaña o la violencia o lo que refleja esa violencia última, ¿no? Mayúscula por cuestión de género, pues también es muy preocupante, y la proporción de aumento llama mucho la atención, es verdaderamente preocupante. Sin embargo, en el país, digamos, con relación a 2018, que la tasa de homicidios era de casi 16%, pues en el 2019 fue solo de 1.5%, datos muy malos, pero sin duda esta reducción, digamos, de la tasa de crecimiento es bienvenida, pero todavía para la mayoría de los mexicanos y las mexicanas la inseguridad es la principal preocupación, más allá del desempleo, por encima de la inflación, de la corrupción y de la impunidad, es decir, nos sentimos inseguros. Este estudio, por supuesto, digamos, fue previo al COVID y todo el daño económico que ha hecho el paro, digamos, de la economía, pero aún así el tema de la inseguridad está ahí presente, especialmente en ciertos estados de la República. Que aquí debo decir que afortunadamente Baja California Sur ha contraído el número o la proporción, digamos, de homicidios y de violencia, y esto es algo pues que tranquiliza de cierta manera, pero sigue preocupando lo que ocurre en el resto del país. Y un dato económico interesante es que si se redujera en 10% la tasa de homicidios o la cantidad de homicidios, eso significaría recuperar algo así como 220,000 millones de pesos, que es 1.6 veces todo el presupuesto que las universidades públicas, estatales y federales del país van a tener en el 2021. Es decir, insisto, el costo de oportunidad de la violencia, en términos de lo mucho otro que se pudiera hacer, es sumamente alto. En este contexto, ¿cuál es el rol, pues, de la ciencia para la paz? Desde hace mucho tiempo se reconoce una relación entre progreso científico y tecnológico y el mantenimiento de la paz y la seguridad. Y esto se ve fundamentalmente a través de los beneficios que la tecnología o la tecnociencia pueden producir, porque ahora conocemos mejor patrones, por ejemplo, de cambio climático, podemos mejorar la salud pública, se pueden producir alimentos en mayor cantidad, sin duda temas de saneamiento, etcétera, son importantes, o de desarme, o cómo prepararse en casos de desastre. Es decir, no hay discusión respecto a que este progreso científico y tecnológico
ha contribuido a la mejora de las condiciones de vida en general de las sociedades. Y particularmente en los últimos años se ha dado un impulso a la idea de la sociedad del conocimiento. Y esto esencialmente tiene que ver con la importancia que el conocimiento tiene, dada la incorporación de este conjunto de elementos que el conocimiento refleja en los procesos de producción. Y también se dice cómo las tecnologías pueden mejorar la vida. En esto cabe la idea de Smart City, por ejemplo, o todo aquello que se puede tener a partir de un modelo de crecimiento económico que, insisto, en las últimas décadas se ha centrado en la liberalización económica y en conceptos como productividad, competitividad, innovación, ¿no? Y el aumento en la generación de riqueza que esto implica. Sin embargo, como señalaba al principio, esta aplicación de la ciencia, esta utilización de la ciencia, especialmente en el lado económico, no necesariamente ha significado que más personas vivan mejor. De hecho, el 1% más rico de la población posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Y si consideramos que en el mundo habemos ahorita 7.700 millones de personas, pues esto es un porcentaje, ¿verdad?, una relación muy desproporcionada, ¿no? También cada día 10.000 personas mueren, o sea, hoy murieron 10.000 personas porque no pudieron pagar su atención médica, o hay 26 personas que poseen la misma riqueza que 3.800 millones de personas, y así, ¿no? No se paga el trabajo que las mujeres reciben y por lo tanto están en una condición de mayor vulnerabilidad. Y uno diría, bueno, ¿y la pobreza qué tiene que ver con la paz? Pues es muy complicado señalar que en una cuestión o en un contexto de desigualdad o de pobreza o de marginación se pueda dar la paz. De hecho, la relación, y sobre todo cuestiona este hecho de por qué la ciencia no está haciendo más para mejorar las condiciones de vida pacíficas, digamos, de las personas. Y esta preocupación de cómo la ciencia puede, de hecho, lejos de ser todo dulzura y beneficio, tener impactos negativos, es una discusión que se ha tenido desde hace mucho tiempo. Particularmente en los años 60 ya se evidenciaba que el desarrollo científico y tecnológico pues podía tener consecuencias negativas a la sociedad, y esa época no fue gratuita, es decir, en los 60 se daba este enorme impulso y carrera armamentística, y el uso militar que se daba a la tecnología pues había puesto al planeta en peligro de muerte no una, sino cientos de veces, ¿no? Por el armamento nuclear, etcétera. También el crecimiento fabril, el desarrollo y la expansión de la producción pues estaban teniendo ya un impacto ecológico relevante, y desde luego recientemente el desplazamiento, digamos, de empleos por la automatización muestra esta relación compleja que suele haber entre progreso tecnológico y calidad de vida, que eventualmente se refleja también en procesos de intranquilidad social que llevan a situaciones violentas, es decir, no de paz. Entonces, esta preocupación ética y política respecto a la relación de la ciencia y la tecnología y su aplicación, pues ha estado ahí todo el tiempo. Y finalmente, un elemento que se reconoce también es que la ciencia y la tecnología pues tienen impactos tanto positivos como pero esos impactos, del signo que sean, reflejan valores, perspectivas y visiones de quienes están en condición de decidir sobre cómo impulsar y usar el conocimiento científico y tecnológico. Y esta situación entonces llama a decir, bueno, pues no que la ciencia es neutral, es decir, no es la ciencia neutral. Y aquí yo quisiera retomar lo que un académico cubano señala, bueno, es que no solo hay que saber de ciencia, sino sobre la ciencia. Y si finalmente la ciencia se supone tiene como fin último la producción de conocimiento objetivo, habría que cuestionarse qué es conocimiento objetivo para empezar, y desde luego esto trae a la idea de que en Occidente el conocimiento objetivo tiene que ver con conceptos como racionalidad, objetividad, neutralidad,
y claramente progreso, un sinónimo, se entiende como un sinónimo de progreso. Sin embargo, pues la actividad científica no puede explicarse al margen de los intereses sociales. En ese sentido, ¿qué políticas científicas, qué programas de investigación, qué instituciones para impulsar la ciencia y la tecnología se realizan? Pues no son neutrales respecto a qué fines sociales se le está dando a la ciencia, como esto que comentaba hace un momento respecto a los procesos de innovación, de ciencia, tecnología e innovación. La innovación no es otra cosa más que la realización en el mercado de ciertos productos que tienen incluido, digamos, un grado de desarrollo tecnológico determinado. Y un ejemplo muy claro de esto, de lo absurdo que podría llegar a ser la innovación, era que la mayor parte en algún momento, o una muy buena parte de la inversión en ciencia y tecnología del sector farmacéutico era el empaque. Es decir, cómo empacar diferentemente o presentar diferentemente las medicinas en lugar de enfocarse a desarrollar nuevas medicinas, por ejemplo. Pero esto permitía un posicionamiento mejor de los productos de empresas farmacéuticas. Entonces, yo creo que un elemento fundamental aquí a tener en cuenta no es cuestionar la neutralidad del conocimiento, pero sí el contexto o el deseo de tener o de generar un conocimiento objetivo, pero sí el contexto en el que se genera este tipo de conocimiento. Y de nuevo esto me recuerda lo que hace una semana, 2 semanas, señalaba la directora general del CONACYT respecto a la cantidad de dinero que se le había financiado a la empresa Kimberly-Clark para mejorar su papel sanitario, es decir, millones y millones de pesos para mejorar el papel sanitario. Y de pronto uno podría decir, pues caray, ¿en dónde estamos invirtiendo? ¿Para qué estamos invirtiendo el escaso dinero que tenemos? Eso y el hecho de que en México, a diferencia de muchos otros países, los desarrollados sin duda y otros, es que es el sector público el que financia la inversión en ciencia y tecnología y no el sector privado, como sí ocurre en estos otros lugares pues reconocidos internacionalmente por sus avances, ¿no?, en esas materias. Entonces, ¿qué retos tendríamos para reducir la brecha científico-tecnológica, digamos, para la paz? Pues, sin duda, una parte relevante de la respuesta a esto es reconocer qué valores sociales, qué prioridades, qué intereses se están favoreciendo con las políticas de ciencia y tecnología. ¿Cuál es el contexto que rodea a nuestros países en el concierto internacional de generación de ciencia y tecnología y también de la utilización de esa ciencia y la tecnología? En algún momento se cuestionaba para México que no tuviéramos gran desarrollo tecnológico, pero teniendo una estructura productiva enfocada a la maquila o a la exportación de cierto tipo de productos, fundamentalmente manufacturados, que ya tienen al instalarse las empresas correspondientes la tecnología que necesitan, pues no requerían que nuestro país tuviera más desarrollo tecnológico, es decir, ya teníamos el desarrollo tecnológico que esas grandes inversiones extranjeras o en asociación con las mexicanas necesitaban, es decir, ya se tenía un rol determinado en estas cadenas de producción y de comercialización mundial. En ese sentido entra el Estado y la sociedad. Bueno, ¿qué tipo de estructura productiva vamos a necesitar o queremos tener y qué tecnología, qué desarrollo científico vamos a impulsar para llegar a ese nivel? Por lo tanto, un reto pues es entender cuál es ese contexto general. Esto implica también la disposición no solo de la comunidad académica, sino también de la comunidad de tomadores de decisiones a discutir cuáles son los usos que se están dando a la ciencia y cuáles prejuicios también ya en el ámbito más de generación de conocimiento, digamos, informan las conclusiones científicas. Esto también requiere, pues, desplegar honestidad intelectual. E insisto, reconocer que la ciencia es social, no porque no pueda haber o porque se entiende, en mi opinión, equivocadamente, una diferencia entre ciencia básica y ciencia aplicada,
que alguien decía, pero es que solo hay ciencia, ¿no? No hay una que es aplicada y otra es básica, una sirve a la otra o la otra prueba a la una. Por lo tanto, tendría que haber más bien cuál es el contexto social que da generación o impulsa la ciencia que se está desarrollando. Y como señalaba hace un momento, que ahora está mucho más enfocada a elementos como la productividad para generar más riqueza, lo cual no está mal, pero el hecho es que esa riqueza no está siendo bien distribuida. Y por lo tanto es imperioso, reitero, comprender el contexto y las necesidades de las comunidades y regiones, es decir, qué problema tenemos para ver qué tecnología o ciencia resolvería esos problemas. En ese sentido, me parece que las universidades y los centros de investigación, que somos Kimosabi, ¿no? Pero clave en la generación y difusión del conocimiento, pues somos relevantes. Pero nuestra relevancia también debe ser acotada en el sentido que nosotros ofrecemos un tipo de conocimiento, el conocimiento científico, que es sumamente valioso, pero también es importante ampliar la relación de ese conocimiento con otras formas de conocimiento. En ese sentido hay que conocer y reconocer el conocimiento tecnológico que las comunidades en las diferentes regiones han desarrollado. Y esto obligaría a que tengamos un diálogo realmente entre nosotros como universidades, centros de investigación y las comunidades. Sin conocer el contexto y las realidades locales, difícilmente podremos atender adecuadamente las necesidades. Entonces, llegar, por ejemplo, con un plan de exportación, ¿no? Un plan de negocios para la exportación en pequeñísimas comunidades que no tienen las condiciones geográficas, orográficas o de recursos naturales o simplemente de capacidad de manejo de esa actividad, pues no tiene mucho sentido cuando se tendrían que impulsar a lo mejor otras formas de desarrollo, de aplicación de la ciencia y tecnología sin desplazar la mano de obra local. En México, las instituciones de educación superior atendemos algo así como a 4.5 millones de estudiantes. Buena parte de esos millones de estudiantes están en las universidades públicas o instituciones de educación pública en general. Por lo tanto, tenemos una capacidad de penetración y de acción en la sociedad completa, sobre todo porque muchos de estas y estos jóvenes provienen de diferentes regiones del país, de incidir en los procesos de mejora de la vida y por lo tanto también de la paz en estas comunidades. Esto también requiere un acompañamiento porque la universidad tiene una serie, las instituciones de educación pública enfrentamos una serie de problemas, muchos de los cuales tendríamos que resolver internamente, pero hay otros que no tenemos la capacidad de atender solos o solas las instituciones. Entonces, una política de ciencia y tecnología, por ejemplo, que garantice el acompañamiento de estos estudiantes, del personal académico en las comunidades, sería genial, porque entonces se enlazarían adecuadamente las facultades y las posibilidades entre diferentes actores en esos entornos. Finalmente, si no se integra las comunidades y los territorios en la producción de conocimiento, va a ser muy difícil que haya apropiación de ese conocimiento y de esa tecnología, y por lo tanto más complicado va a ser empezar a reconstruir los tejidos económicos y sociales cuya ruptura en mucho explica o a lo mejor expresa la violencia local. Entonces, yo concluiría muy brevemente para señalar que es necesario que repensemos, que dialoguemos, que construyamos conocimiento también de las formas en las que actuamos, de las formas en las que sentimos, porque también eso es conocimiento, de la forma en que percibimos, porque somos una sociedad muy diversa, y de la forma en que deseamos usar la ciencia y la tecnología para transformarnos. El contexto es fundamental en esto y también habría que tener presente que poder hacer no significa hacer. Es decir, tener el conocimiento para hacer, clonar humanos, no lo sé, no significa que tengamos que hacerlo necesariamente. Y finalmente la desigualdad, la impunidad y la exclusión
alejan la paz. Y si la paz es mejorar las condiciones de vida de la sociedad, entonces tendríamos que darle una repensada a la relación casi lineal que se ha establecido entre que la ciencia y la tecnología garantizan el progreso, porque no es así. Por más ciencia y tecnología que haya, no necesariamente va a haber progreso social, ni va a haber igualdad social, porque ni ciencia ni tecnología actúan en el vacío. Entonces sí necesitamos de la política, de la economía, de la moral para discutir estos roles que ciencia y tecnología van a tener en nuestras vidas, y a lo mejor con eso tenemos mejores resultados en términos de estos indicadores de paz o índice de paz que comentaba yo antes, que lamentablemente también junto con los costos de violencia se ven adversamente afectados por eventos contingentes como el COVID-19 ahora. Gracias. No, a usted, doctora, muy amable, muy clara la reflexión hacia dónde va llevando, pero sobre todo lo que me gusta, y para seguirla escuchando en estas reflexiones, también es este encruzamiento de la economía, ¿no? Que muy poco atendemos a veces porque pensamos también solo es una parte que ha sido en negativo porque no ha generado la distribución que queramos. No, creo que no, porque sí funcionamos con una economía. Entonces, me gustaron mucho las cifras que comenta la doctora sobre puntualmente los presupuestos, ¿no? Destinados o que se deberían estar viendo. Me venía a la mente, y no sé qué opina usted, así como se maneja este presupuesto con perspectiva de género y cada vez vamos en qué aterrizar, ¿qué pensaría usted también de que o no sé, si se esté discutiendo precisamente una perspectiva presupuestal, o sea, este presupuesto de verdad se establezca a estos procesos de diálogo que se necesitan para construir un proceso de paz? Es decir, antes no teníamos presupuesto, estaban las guerras económicas, o sea, no había estas fuentes de ingreso ahora, ¿no? Que podrían decir, ahora sí podríamos evitar guerras, y al contrario. Entonces, no sé qué opina usted sobre esto. En específico, yo lo sé que es más su línea, a lo mejor los presupuestos en las universidades, pero también en las instituciones públicas. Sí, la educación en México ha sido, a ver, primero, hace 100 años, las condiciones de hace 100 años son muy, muy diferentes a las que tenemos ahorita. Entonces, sin duda, pensando en décadas, en crecimiento, ha habido una mejora notable. Ya no se cuestiona, por ejemplo, que la educación, bueno, sí se cuestiona, pero se ha defendido que la educación sea un derecho, no un servicio. Y el Estado mexicano ha hecho, y la sociedad mexicana, consecuentemente, ha hecho un gran esfuerzo en las últimas décadas para, o después de la Revolución Mexicana, para garantizar de alguna manera o para que podamos ejercer ese derecho, la construcción de un sistema de universidades estatales, el desarrollo de estas universidades, ¿no? En el ámbito federal, como la UNAM, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional, el conjunto o esta cadena de centros CONACYT, centros de investigación CONACYT, y otros centros que no son propiamente públicos, pero que tienen una dimensión muy importante, también cofinanciada por el Estado mexicano, pues muestran que ha habido un aumento notable en el ámbito educativo. Tú y yo somos hijas de la universidad o de la educación pública, diría yo, ¿no? Y yo creo que muchos de quienes nos escuchan también son hijos de la educación pública. Así que yo creo que hay que acotar primero que hay un gran avance. La cantidad de estudiantes en el sistema de educación superior en particular es muy, muy grande. O sea, estamos hablando de millones. A mí me da ternura cuando escucho de otros países que dicen, tenemos 800,000 estudiantes en el sistema de educación superior. Digo, ay, qué ternura, ¿no? Pero obviamente también son mucho más pequeños que la población mexicana. Y sin embargo, tristemente en México, solo 3 estudiantes de cada 10 entre las edades de 18 y 24 años están en la universidad. Es decir, todavía hay 7 estudiantes o 7 personas de cada 10 que deberían haber estado en la universidad de acuerdo a su rango de edad y no lo están.
Y eso es una tragedia, en verdad. Y si a eso se le añade que quienes entran a la universidad eventualmente desertan, o que incluso quienes egresan no tienen las condiciones para desarrollarse en el ámbito de lo que estudiaron, pues la situación es verdaderamente dramática, ¿no? En un país como el nuestro, que no tendría que permitirse siquiera tener niveles de desempleo tan altos en gente que ya tuvo un grado de habilitación importante. Las universidades, sin embargo, a lo largo del tiempo, las públicas, estoy hablando en particular, pues hemos tenido, ya me cuento que no he estado yo ahí todo el tiempo, pero bueno, un proceso de contracción, digamos, del presupuesto, considerando la cantidad de estudiantes que han estado atendiendo a lo largo de las décadas. Y evidentemente en el caso actual, pues no puede uno sustraerse al contexto, insisto, general. Es decir, ahorita tenemos una caída muy notable del Producto Interno Bruto mexicano. Esto implica y necesidades crecientes en el ámbito de la salud. Pese a ello, las universidades estamos manteniendo, digamos, el presupuesto, pero sin duda hace falta más. E insisto, es el costo de oportunidad del recurso financiero que se dedica a otro tipo de actividades como combatir el crimen, dinero que podría estar usado en temas de reducción de la pobreza, de mejoramiento de la salud, sin duda de mayor crecimiento del sector educativo, etc. Entonces, hay que ver las cosas en perspectiva, pero hace falta más y también hace falta, yo creo, un proceso de autocrítica del propio sector educativo y no solo de autocrítica, sino de corrección de rumbo de muchas cosas en las universidades, pero creo que en el caso de la UAP estamos haciendo lo que nos corresponde porque comparado con los indicadores y cómo se mide el desempeño de las instituciones educativas, de las públicas, la UAP lo ha estado haciendo muy bien. Yo estoy particularmente muy contenta y orgullosa porque en los resultados que tuvimos del Sistema Nacional de Investigadores y del perfil PRODEP, hubo muy buenos datos y esto mejora el contexto general, ¿no? Y refleja el esfuerzo que los colegas hacen en la universidad. Sí, así es, le entiendo. Entonces, la educación, claro que siempre va a ser como un pilar para ese proceso de diálogo de paz y construirlo. Y sin duda también coincido en la importancia que el presupuesto sobre educación debe dar, porque esto daría respuesta a esa construcción de la paz, ¿no? Y con respecto, entonces, porque la educación no es una rama, no es una actividad económica, y qué bueno, ¿no? Pero entonces, usted también, ¿qué propondría respecto a qué actividades económicas creería usted entonces que también contribuirían a hacer como economías más sanas, ¿no? Sanas no solo generar sociedades sociales, sino sanas con el ambiente, porque también entra eso en los procesos de conflicto que usted sabe, de guerra, entra mucho por lo que es los recursos naturales. ¿Qué otras economías en realidad deberíamos potencializar, ¿no? O actividades económicas? Aquí yo creo que eso, y cuando se tenga la conferencia que me decía sobre la economía Go con la doctora de la UAM, va a ser muy interesante escucharla. Una máxima en economía suele ser, por un lado, la especialización. Es decir, hay que especializarse para producir más y mejor y con cargo a lo que se gane, pagar las necesidades en otros ámbitos. Pero también crecientemente, sobre todo en los contextos de crisis y en la naturaleza, el organismo que se sobreespecializa desaparece, ¿no? Porque no tiene capacidad de adaptación. Una recomendación alternativa es diversificar la economía. Es decir, entre más diversa sea la actividad económica, menos probable va a ser que un shock externo o que un impacto externo acabe con las posibilidades de crecimiento. En el caso de Baja California Sur, el sector más importante, por ejemplo, es el comercio, pero también lo es los servicios de hospedaje y alimentación, es decir, lo que se considera como turismo. Y esta situación ha generado que en casos como la crisis esta subprime o ahora con el COVID, pues esos sectores se contraigan, ¿no? Y eso refleja un problema. No va a haber actividad económica
que no implique un conflicto, es decir, porque implica finalmente un uso del territorio, un uso de recursos, un uso determinado de trabajo. Aquí el punto sería de qué manera se pueden, respetando parámetros aceptables, que esos los tenemos que decidir como sociedad, ¿no? De afectación del entorno y de compensación para poder resarcir el impacto negativo, qué tipo de actividades son las que queremos desarrollar. Yo creo que también esto tiene que ver con el modelo de crecimiento que queremos seguir. Sin duda, crecer es importante para distribuir, ¿no? Si no hay que distribuir, pues va a ser difícil distribuir algo, pero también yo creo que tendríamos que discutir para qué queremos crecer y sobre todo cómo se va a distribuir el resultado del crecimiento. Entonces, hay modelos que se están impulsando sobre economías regenerativas, economías circulares, una economía social y solidaria, sobre todo en esas comunidades que están más alejadas de los centros urbanos, pero también hay una discusión importante respecto a cómo nos vamos a organizar económicamente en las ciudades, dado que las urbes o las zonas urbanas son los sitios donde se va a concentrar, ya se concentra y donde se va a concentrar en los próximos años la población en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué presiones? ¿O vamos a continuar creciendo en las zonas urbanas como lo está, y decreciendo en las zonas rurales, o vamos a pugnar por equilibrios demográficos? Y eso implica también opciones de actividad económica, es decir, no se puede esperar que la gente del campo, de las zonas rurales, se quede en sitios donde no tienen posibilidad de obtención de sus medios de vida y donde aparentemente la ciudad los está todos absorbiendo. Entonces, discutir qué modelo de crecimiento. Por eso yo decía, la ciencia y la tecnología tienen un rol fundamental en estos procesos, pero hay que repensar con qué propósito queremos ese desarrollo científico y tecnológico. ¿Por qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? ¿Qué vamos a resolver con ello? Y también qué vamos a causar adversamente con ello. Y en ese caso hay que elegir. Por eso la idea de la participación ciudadana, de conocer qué significa tener una planta nuclear para generar energía aquí. ¿Para qué queremos la energía para empezar? ¿Para más hoteles? ¿Para más campos de golf? ¿Para qué queremos más energía? ¿Para qué queremos más hoteles para empezar? ¿Cómo no podríamos vivir de otra manera, consumiendo menos, usando menos intensivamente los recursos? Insisto, el desarrollo científico y tecnológico que se ha dado y que se puede dar, tiene, digamos, hay quien diría, tiene un espíritu propio, ¿no? Ir a Marte, etcétera, ¿no? ¿Por qué limitar ese progreso, ese crecimiento? Y a lo mejor no se trata de limitar ese progreso o esa natural curiosidad que distingue a los humanos de otras especies. No se trata de eso, sino se trata de ubicar sobre la mesa abiertamente cuáles son los elementos que están conduciendo a promover ese tipo de generación de conocimiento y cómo se distribuyen los beneficios de esa generación de conocimiento, porque insisto, en casos como México claramente, pero muchos otros, esa generación de conocimiento se da con nuestro dinero, o sea, con el dinero de la sociedad fundamentalmente. No es una empresa que literalmente, o valga la redundancia, ¿no? Que las empresas se arriesguen a generar. En muchos esto está financiado con dineros públicos. Y particularmente, y aquí debo decir que a mí me tocó revisar proyectos de ciencia, tecnología e innovación hace unos años. Era bochornoso el tipo de proyectos de innovación que se proponían y ya venían todos perfilados, digamos, desde México para que nomás uno de firmón dijera o cuál era el menos peor, ¿no? Porque no había manera de moverse. Y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y quién decidió que estos son proyectos para los que vale la pena invertirle tantos millones de pesos, ¿no? Y pues no había respuesta más que la que ahora tuvimos de la directora general del CONACYT, por ejemplo, respecto a cómo se dirigían los dineros para ciencia y tecnología. Entonces, hay que reconocer, ninguna actividad económica va a ser blanca y pura en el sentido de que no tenga afectación, va a haber afectación,
pero ¿qué tipo de afectación? ¿Cómo se remedia esa afectación? ¿Por cuánto tiempo esto se puede tolerar para poder entonces entrar a un modelo distinto? Esas son cosas que tendríamos que discutir. Y estoy centrándome, por supuesto, en lo aplicado a la economía, y porque no soy experta en otros campos, pero sin duda investigación en vacunas, en maneras de procesar alimentos, que nos permitan evitar las hambrunas, y bueno, y que no tengan un costo, o que eviten a los productores rurales luego reproducirlo, ¿no? Con esto de los transgénicos, por ejemplo, o un montón de desarrollos de software o tal para analizar patrones de viento, etcétera. Bueno, pues eso es algo que se viene, ¿no? Que es deseable porque nos permite vivir mejor. Yo estaba más centrada en esta otra parte, pero aún así, todas esas discusiones de los diferentes tipos de conocimiento tendrían que estar en interacción con lo que la sociedad, las comunidades, la gente piensa, necesita. De otra manera no se va a entender por qué hacemos lo que hacemos, y eso genera, y a mí me da mucha tristeza, esta línea, esta brecha, este abismo a veces entre el sector educativo o las universidades en particular y el resto de la sociedad, porque no nos ven como suyos. Hablo en términos generales, porque creo que la UAPS está no tan mal posicionada en Baja California Sur, pero en términos generales no nos ven como sus aliados, sino como gente externa que ni siquiera saben ellos qué estamos haciendo, ¿no? Y eso no debe ser. Entonces, programas como el tuyo, pues ayudan a reducir también esa brecha, creo. Pues gracias a todos, la comunidad en realidad, y para cerrar por eso, a la comunidad de los estudiantes de posgrado, que creo que dentro de sus tesis, y que los conoce perfectamente la doctora, porque en tiempos pasados se dedicaban mucho a hacer estas ferias de posgrado, y ahí se divulgaba todo este conocimiento de esta generación, que creo que está tratando de construir diálogos de alguna manera, ¿no? Social, ambiental, de tantas áreas, para procesos de paz, porque al final dices, bueno, ¿cómo vamos a construir el diálogo? Porque suena así como que ambiguo, ¿no? Pues ahí están estas varias tesis, creo que la universidad ha generado. No sé si quiera dar un último mensaje en ese sentido de la comunidad de posgrado, como arroja como una propuesta de diálogo. Y nos despedimos. Sí, muchas gracias. Sin duda, yo creo que tenemos una riqueza enorme, también en el lado de la licenciatura, yo quisiera decir, porque hay aportes muy valiosos desde ese nivel educativo, pero sin duda el posgrado, tanto en maestría como el doctorado, nos ha representado como universidad, yo creo, una enorme posibilidad de hacer este vínculo con las comunidades, con la sociedad, no solo porque se forman personas en diferentes campos de conocimiento, sino porque estas y estos estudiantes van a las comunidades y por lo tanto son voceros de la universidad y del conocimiento científico, tanto natural como social o humanístico que se está generando. Y esto es, insisto, algo muy, muy valioso, no solo para la universidad, sino para la sociedad de Baja California Sur y de México, porque además tenemos a egresados y egresadas que van a otros lugares del país y del extranjero, y yo he escuchado con mucho orgullo que hablan muy bien de ellos y ellas. Entonces, esta parte de diálogo con las comunidades, con los funcionarios o las funcionarias, con cooperativistas, con diferentes actores de la sociedad, con el empresariado, por supuesto, también. Es una manera de abrirse el diálogo, y esperemos que también tengamos de parte de todos estos actores foráneos a la universidad la posibilidad de intercambiar pues opiniones y acciones sobre todo. Así es, pues muchas gracias, doctora. Gracias a la institución también que nos cobija con tanta diversidad de académicos. Hoy cerramos con la perspectiva económica que estaba pendiente. En los siguientes programas invitamos pues, a que sigan escuchando. Estaremos siguiendo el tema de violencia de género con otras invitadas, pero principalmente también con la coordinación de género que crea sobre el proyecto que se está gestando, ¿no? Para el acompañamiento. Y pues nada, muy buenas tardes, saludos a todos y a todas los que estuvieron escuchándonos por radio o aquí por las
redes. La doctora pues también les manda un saludo, que no tiene fax, pero sí, les mando sí, muchas gracias, muy gentiles, sí. Aprecio mucho la invitación. Muy buenas noches Sí, a todas y todos. buenas noches. Y muy buen tema, gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias, bye.